¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy Oscar Muñoz y efectivamente llevo yo una temporadita utilizando pirilutamida tópica para mejorar mi pelo. Os cuento mis impresiones. ¡Vamos! Lo primero, este vídeo no está patrocinado. He estado en contacto con Quintor y es cierto que tengo estos productos, pero el acuerdo que he llegado es que este vídeo es totalmente neutral, aséptico. Y eso me han dado toda la bibliografía, todos los estudios, ensayos clínicos, y yo voy a hablar de forma bastante neutral, aséptica, de mis impresiones, tanto de la ciencia como de la galénica del fármaco, como de mi propia experiencia utilizándolo durante últimas semanas. Así que, por supuesto, no veréis ningún tipo de link de aquí, de afiliados y tipo de cosas. A mí esas cosas no me gustan nada. Aquí hay pura ciencia. Empezamos. ¿Qué es la pirilutamida, o también llamado KX826? Pues bien, es una molécula que lo que va a hacer es bloquear el receptor de las hormonas masculinas, el receptor AR, el receptor androgénico. Eso significa que cualquier hormona masculina, sea testosterona, androstendiona y sobre todo la dihidrotestosterona HT, cuando llega al receptor, al estar bloqueado, antagonizado por esta molécula, pues no va a permitir a la hormona ejercer su función. ¿Y qué función tiene la hormona masculina? Tiene muchísimas, pero en el pelo tiene la función de hacer el pelo más fino, es decir, provocar alopecia androgenética, y por ejemplo en las glándulas sebáceas de producir más sebo, lo cual puede desencadenar pues, grasa en el pelo, grasa en la cara y acné. De hecho, ellos buscan un poco la utilidad para el acné y para la pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres. Esta empresa, que es china, realmente tiene dos moléculas que son parecidas aunque no son iguales, y esta es la primera de ellas. Tienen otra, que os pongo aquí el nombre debajo, que tiene un funcionamiento similar, pero tiene una mayor vida media, en el sentido de que es una molécula que es capaz de destruir el receptor. Es decir, la pirilutamida tópica, esta de aquí, únicamente se une ahí y lo bloquea. Y eso es la explicación por la cual la posología es un poco tediosa, porque es igual que finasterida tópica o minoxidil tópico. Es decir, hay que aplicarse esto una o dos veces al día. Mientras que, por ejemplo, con el otro fármaco, el GT, en teoría se puede aplicar cada semanas o días. ¿Por qué? Porque el receptor está destruido. Pero bueno, vamos a hablar en concreto de este. Se puede comprar online y esto no requiere receta. ¿Por qué? Porque han intentado adaptarlo a un modelo cosmético. Y en la página web que os pongo aquí veis cómo meter la página web, podéis comprarlo y bueno, ahí veis los precios. Los precios son los que son. Me parecen ligeramente caros, evidentemente, no es algo barato y solo para algo tópico, pero es lo que suelen costar este tipo de productos. Ahora os contaré un poco cuánto creo que cuesta al mes, sobre todo después de haberlo utilizado durante una temporada. Si metéis en la web, y esto a mí me provocó confusión al principio, veréis que hay tres tipos de pirilutamida en función del color. Y a continuación os pongo aquí un poco de unboxing para que veáis cómo es los botes y si lo compras, qué te llega. Iniciamos el unboxing, ahí veis que tenemos el azul, el morado y el verde. El azul es la dosis normal, 0.5%. El morado va a ser la dosis un poquito más alta, que es 0.9% de pirilutamida, y el verde es como el 0.5%, pero con cosas vegetales, y es más caro. Luego os contaré esto. El envase es bastante minimalista. Viene poca información, viene lo que viene, y viene que te lo apliques una o dos veces al día. Dice que lo apliques dos veces al día si eres un poquito más calvete. Y recomienda en torno pues, a 3, incluso hasta 8 pulverizaciones. Con lo cual, realmente, cada uno de estos botes, que ya os he puesto el precio antes en la web, pues va a estar, es caro el bote, ¿vale? Hay un pequeño mensaje y el bote no hay nada de información y nada más. Este es el bote en sí, ¿veis cómo es? Os lo abro y es una solución acuosa. Aparentemente parece espuma, pero no es acuosa. Veis ahí que son 60 mililitros y yo creo que probablemente al día vas a gastar entre 2 a 3 mililitros, con lo cual te va a durar un mes si lo estás usando bien. Fijaos ahí cómo lo pulso y es muy acuoso. Es muy parecido realmente a minoxidil tópico o la finasterida tópica. Sí que reconozco que la galénica de la finasterida tópica me pareció un poquito mejor que esta, aunque esta no es mala. Desde luego es mucho mejor que minoxidil tópico. El olor que tiene, aunque aquí no podéis verlo, evidentemente es un olor ligeramente alcohólico, pero no muy alcohólico. El resto de los que tengo aquí son exactamente iguales, simplemente este es con más concentración, que es el que estoy usando yo, 0.9% evidentemente, pero ya que me pongo, utilizo evidentemente el más potente, que mi tiempo es limitado, pero es exactamente igual, y el verde exactamente igual, pero este simplemente hay una diferencia con el azul,
es que tiene otros excipientes que son más vegetales. Yo entiendo que a lo mejor es para, no sé si es para un target más vegano, es más caro. ¿Qué pasa con la efectividad de este fármaco? Vale, os pongo los datos, digamos, de los ensayos clínicos y os lo he puesto comparados en una tabla con otros fármacos, fundamentalmente finasterida tópica, finasterida oral y dutasterida oral. Algo que de entrada a mí me provocó bastante interés es que si tú comparas, ves que si te fías únicamente de los datos un poco de los ensayos que han hecho ellos, la aparición de pelos nuevos es increíblemente significativa, incluso superior, por supuesto, minoxidil tópico a finasterida tópico, y finasterida oral sería muy parecido. Se queda por debajo, evidentemente, de dutasterida oral. Ya sabéis que dutasterida oral actualmente, o que se usa por indicación, es el mejor fármaco para mejorar el pelo, la androgenética masculina, y probablemente lo sea siempre, dudo que se pueda superar. El caso es que uno ve esto y dice, ostras, pues que esto es muy interesante porque es un impacto muy llamativo. Lo que pasa es que cuando sigues andando un poquito en los estudios, te das cuenta que, aunque aparentemente aparecen pelos nuevos, esto realmente es incorrecto. Cuando hablamos de aparición de pelos nuevos, no es que ningún fármaco haga aparecer un pelo nuevo, no, es que pelos que eran antes muy finitos y muy cortos son ya un poquito de mayor tamaño y empiezan a ver si se pueden contar. Hay ya cierto contaje, es decir, el pelo antes era más velloso, desarrolla médula, ya tiene cierta envergadura que se puede contar, ya se ve, digamos. Vale, pues el tema es que en los estudios de la pelutamida no determinan que sea superior a placebo al mejorar el calibre, el grosor de los pelos. Y a mí esto me llama mucho la atención y me chirría, ¿vale? Porque en general todos los fármacos que funcionan para mejorar el pelo en la alopecia androgenética, tanto masculina como femenina, actúan engrosando el pelo. Que no haya diferencia estadística significativa con placebo y hay un cambio muy llamativo en la aparición de pelos nuevos, mi única inquietud con esto es que haya un poco de sesgo y que haya algún error o algún tipo de problema en cómo se tomaron los datos en la metodología del estudio. Porque por un lado tenemos datos muy buenos y por otro lado tenemos datos que parece ser que es igual de placebo esto para mejorar el pelo, es decir, como si me echara agua todos los días, ¿no? Ahora os daré de hecho mi opinión de cómo me ha ocurrido a mí, ahora os contaré esto. Entonces, esto es algo que quizás hubiera estado bien haberlo comparado con otros fármacos activos. Los ensayos clínicos que ellos presentan fundamentalmente son comparados, no, fundamentalmente no, son todos comparados con placebo, pero no lo han comparado una rama con minoxidil tópico, o otra rama con finasterida, otra rama con lo que fuera. De forma que no tenemos información realmente para decir que esto sea mejor que minoxidil tópico, o mejor que finasterida, o igual que finasterida, o peor que finasterida. Solo sabemos que, comparado con placebo, no engorda más que placebo el pelo, y sí que hace aparecer pelos nuevos. Entonces eso me gusta un pelín menos. Los ensayos clínicos también están limitados a determinadas semanas, ¿vale? Y no se prolongaron más allá, si me recuerdo, más allá de medio año. Con lo cual, otro problema de esto es que no sabemos qué pasa a largo plazo. Ese efecto permanece, desaparece, se mantiene. Bueno, lo más probable es que como tú dejes de utilizar este tipo de productos, la mejoría que hayas tenido la vayas perdiendo con el paso del tiempo, como ocurre con cualquier fármaco para alopecia androgenética. También os digo que existen fármacos similares a estos por vía oral o sistémica que se utilizan en el cáncer de próstata en hombres y en mujeres para temas de exceso de hormonas masculinas. Entonces, por ejemplo, un hombre con cáncer de próstata en ocasiones se trata con fármacos que directamente bloquean de forma muy tremenda, muy llamativa el receptor de hormonas masculinas. Y es cierto que yo no soy urólogo, pero comentándolo con colegas míos urólogos, sí que gente que se dedica a tratar cáncer de próstata me han comentado que con estos fármacos no terminan de ver realmente una mejoría muy significativa en el pelo de los pacientes. Entonces, este comentario tiene algunos aristas que discutir. Primero, evidentemente no es igual un tipo de 20 años o de 40 años que un hombre de 80 años que tiene cáncer de próstata que se pone algo para que mejore el pelo. Evidentemente va a mejorar mucho más el hombre de 40 y por supuesto muchísimo más el hombre de 20. Entonces, quizá este comentario, como dicen los urólogos, no pueda ser determinante. Pero sí que es cierto que si fuera un fármaco que mejorara muchísimo, incluso con 60-70 años, yo he visto mejorías de pelo. Y con esto, por vía oral me refiero, no este fármaco, pero sí similares, parece que no son mejorías muy significativas. Con lo cual, en formato tópico, me hace pensar también que a lo mejor la eficacia no va a ser tampoco apabullante. Y por otro lado, en mujeres. Yo en mujeres, aquí sí que ya personalmente, yo sí que tengo mucha experiencia en fármacos que bloquean directamente las hormonas masculinas. Puede ser, por ejemplo, la bicalutamida o puede ser otros como acetato de ciproterona u otros como la espinolactona. Estos fármacos habitualmente no los pongo en hombres, porque en hombres feminizarían. Pero en mujeres, digamos que aunque son uso fuera de indicación, cuando hay un exceso de hormonas masculinas, pueden tener sentido. Vale. Y sí que veo mejoría en mujeres, pero no veo una mejoría que sea superior
al minoxidil oral. Así que de nuevo tengo un poco mis pensamientos un poco encontrados de que me encuentro resultados muy buenos en ensayos clínicos, pero en la vida real quizás se diluyen un poquito. Esto es la diferencia entre la eficacia de los ensayos clínicos con la efectividad de la práctica clínica real. Eso es algo mucho que estudiamos sobre todo los médicos en la carrera, que no es lo mismo lo que ponemos en artículos que la vida real, que ahí es donde nos movemos muy bien los médicos, en el fango. ¿Cómo se usa esto? Pues esto hay que utilizarlo 1 o 2 veces al día. De hecho, si lo leéis, aquí incluso pone un mensajito que te dice, si estás muy calvo, úsalo 2 veces al día. Bueno, no te dice con esas palabras, pero a efectos prácticos te dice esto. Entonces al final es un poco tedioso. La galénica es muy buena y me ha gustado bastante. No huele mucho, me he echado antes en la mano para volver a olerlo, para hablar del vídeo, y es cierto que no deja, es verdad que es sintético, pero no deja un regusto muy desagradable. Me recuerda un poco finastería tópico, aunque de nuevo debo deciros que para mí finastería tópico es uno de los mejores tópicos a nivel de residuo que me he encontrado, es el que menos deja. El que peor, evidentemente, minoxidil tópico, sobre todo buenas preparaciones. Entonces, tiene una buena farmacología, tiene una buena galénica, no precipita, no huele mal por lo menos, no dice que huela bien, pero no huele mal y no deja restos, ¿vale? Llevo varios días utilizándolos y no me ha dejado restos especiales, y sí que debo decir que me parece que me ha mejorado un poco la seborrea que tengo yo, un poco la grasa. Me parece que tengo el pelo un poquito menos graso en aquellas zonas que suelo notar un poquito más grasa, ¿no? De hecho, yo me lavo el pelo todos los días, como deberían hacer el 99% de los hombres. Pues así, sí que veo que esto me ha ayudado. ¿Cómo hay que utilizarlo? Pues exactamente igual que una finastería tópica o un minoxidil tópico. Generalmente, ellos recomiendan en torno a 4 o 8 pulsaciones. Yo lo que haría fundamentalmente es centrarme en coronilla, en la zona interparietal y en la zona frontal y friccionar, ¿vale? Por la cantidad de volumen que hay que echar, más o menos yo entiendo que he gastado en torno a 2 a 3 mililitros al día. Si este bote son 60 mililitros, lo más probable es que este bote, evidentemente, de hecho se está gastando ya, va a durarme un mes, ¿vale? Entonces podéis hacer la cuenta. Si me vale entre 60 a 100 euros en función si compro el de 0,5% o el de 0,9%, ese es el 0,9%, evidentemente, que es el que usaría yo, pues, ¿y por qué usaría el 0,9%? Pues porque en el ensayo clínico se vio que era más útil utilizar el 0,5% cada 12 horas, más eficaz que 0,5% una sola vez al día. Entonces entiendo que quizá evidentemente la curva no es hacia arriba exponencial y en algún momento será asintótica, pero más concentración probablemente sea más potente. El caso es que al final estamos hablando de un coste en torno a 100 euros mensuales para una eficacia que todavía hay que verla. Hablando de la eficacia, ¿qué he notado yo? Vale, pues yo me he medido el calibre del pelo. Yo evidentemente tengo aparatitos en mi consulta, en los cuales me he medido el calibre de mis entradas y la zona interparietal, ¿vale? Entonces, debo deciros que después de aproximadamente... ¿Cuánto llevaré con esto? Llevaré casi 2 semanas, yo creo. Sí, pues no he notado ningún cambio en el calibre. Y esto es lo que yo esperaba. Evidentemente, ningún cambio. Sí he notado ligera mejoría en lo que es la grasa y no tiene una mala galénica. Pero es que ellos en la página web, fijaos lo que ponen, que se va a ver cambios a corto plazo. Aquí me parece que se han colado. Yo no haría este comentario, porque esto es muy raro que con 2 semanas de tratamiento ya haya cambios, ¿vale? Es posible, evidentemente tengo aquí unos cuantos botes de estos y estaré unos cuantos meses utilizando esto, y yo creo, bueno, según me dé, a veces me aburro y luego no hago vídeos, pero quizá hago un update en medio año y os cuento un poco ya conclusión final. O si no hago el vídeo pues bueno, los pacientes míos que me consulten ya en la consulta que tenga con ellos, ya les cuento un poco mis impresiones. Porque sí que es cierto que en las últimas semanas algún paciente me ha preguntado sobre este producto y les he dicho que esperaran este vídeo para que les hablara tranquilamente. En principio, el único efectos adversos un poco más relevante sería el tema de irritación. No he notado nada. Para mí, insisto, la galénica, que es lo que esperaba en un producto cosmético, es muy buena. Así que en ese sentido estoy contento. Al inicio siempre pensaba que estos fármacos, como los otros fármacos que bloquean receptores masculinas, pueden producir un poco hepatitis. En los ensayos clínicos no se vio nada. Yo evidentemente no he notado nada porque para saber si me ha producido esto algo de transaminitis tenía que haberme hecho una analítica, que no me he hecho y no voy a hacerme, así que en ese sentido estoy tranquilo. Y por supuesto no he notado ningún otro tipo de efecto adverso en ninguna esfera mía, ¿vale? Fundamentalmente sexual me refiero. Entonces, ¿cuándo utilizaría yo esto? Vale, primero, que tengas dinero, ¿vale? Eso es lo primero, lo digo así, y disculpad si soy muy franco hablando. Si para ti el tema económico es una variable muy importante, la vía tópica creo que no es la ideal para ti. Tienes que priorizar pastillas, ¿vale? Las pastillas son mucho más eficientes para tu dinero. Vale, si tienes dinero, o a lo mejor no tienes dinero, pero tienes dinero que quieres gastar en el pelo, vale.
Si tienes muy poquita alopecia, creo que puede tener sentido, como puede tener sentido otro fármaco de eficacia más reducida, moderada, ¿vale? O el caso contrario completamente, en un paciente que está haciendo todo lo posible, está con pastillas y no quiere o no puede trasplantarse, bueno, puedo intentar añadir esto porque la vía de acción de estas pastillas, porque la vía de acción de esto es distinta a los inhibidores de 5-ferrutasa, es decir, no actúa igual que finasterida y no actúa igual que minoxidil, con lo cual podría haber cierta sinergia. Espero el vídeo os haya sido de utilidad para decidir si os merece la pena o no os merece la pena. Ya sabéis, no os próximo episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.